Gracias, hermanos, por la invitación. No sé si ustedes me alcanzan a ver bien. Es que por acá se ve un poquito borroso, pero bueno. Ok, perfecto. Gracias, hermano Pedro. Pues bueno, Sí, esta mañana lo vamos vemos a... bien, hermano Arturo. Hola, Muchas hermano. gracias por estar con nosotros. Gracias, Se ve gracias. bien, se ve bien. Excelente, hermano. Gracias, hermano Luis. Como siempre, tú muy, muy amable. Gracias por la invitación. Vamos a estudiar entonces la palabra del Señor. Pretendo colocar sobre la mesa el día de hoy 5 principios básicos para poder leer la Biblia. No significa que esto sea una norma, una doctrina, un principio a rajatabla como tal, pero sí me he dado cuenta que sirve bastante para poder aprender la palabra, para poder entenderla, para poder ir avanzando. Y se puede utilizar también para diferir algunos problemas doctrinales que a veces aquejan a estos grupos, al mundo cristiano. Y vamos a irlo viendo. ¿Cómo lees tu Biblia? Por lo menos yo encontré cinco principios para poder ir leyéndola con cierta metodología. Y vuelvo a repetir, no significa que esto sea algo que debamos de colocarlo como doctrina, pero sí es muy interesante darle una oportunidad a estos consejos que la Biblia da para que vayamos entendiendo qué es lo que se quiere decir. Así que vamos a entrar de lleno entonces en esos repasos, pero antes la introducción me gustaría leer 3 versículos y ahorita los comentamos, que el primero está en Proverbios 23:23, que dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué podemos aprender aquí? Siempre cuando nosotros compramos algo nos tendemos que desprender de algo. Hasta cuando las economías básicas eran solamente de trueque, también se hacía esto. También lo que se realizaba era una, una compraventa. Tú me dabas algo y yo te daba algo a cambio y cada quien tenía un beneficio. En la actualidad ya no hacemos eso, lo intercambiamos por dinero. Y aún así perdemos algo. Cuando nosotros compramos la verdad, tenemos que perder algo. Recordemos ese principio. Tenemos que perder algo. Muchas veces lo que perdemos son nuestro yo, perdemos nuestro orgullo, perdemos nuestros prejuicios, perdemos tal vez una enseñanza por muchísimo tiempo, una interpretación que para mí era algo a modo, algo fácil. Y bueno, ese es uno de los principios que hay que tener bien presente previo a todos los que vamos a leer. Apocalipsis 18:4, un texto sumamente conocido. Y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es de que nosotros estamos en un mundo diseñado completamente para que la adoración hacia Dios no sea la correcta. No podemos salirnos del mundo de manera física, pero podemos elegir no ser partícipe de los engaños que están a nuestro alrededor. Así que la lectura de la Biblia tiene que ser también con la finalidad de no estar entrampado en ese mundo vicioso en donde todo lo que está acá está siendo diseñado para que vez a vez el Hijo de Dios caiga. Y en Lucas 10:25 al 26 también leemos y dice, y es aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredarás la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Eso es muy interesante porque el Señor le contestó a este hombre cómo él leía la Biblia. Ahora nosotros vamos a hacernos la misma pregunta. ¿Cómo estamos leyendo la Biblia? Para aquel momento en donde el Señor Jesús estaba hablando, estaba la ley y los profetas. Para el pueblo judío, perdón, era el Tanaj o lo que conocemos como cristianos, el Antiguo Testamento. Y él le decía, ¿cómo lees? ¿Qué tienes tú? ¿Qué recuerdas tú de la ley? ¿Cómo interpretas tú todo eso para encontrar salvación? Y ahí entendemos de que el Señor Jesús se estaba refiriendo a estos escritos como algo muy importante para definir el camino de la salvación. Así que teniendo esta introducción, vámonos entonces, por favor, a ver los siguientes pasajes y vamos a comentar el primer principio. Toda escritura es inspirada por Dios. Es un texto, y todos los principios que acabamos de ver son sumamente fáciles. Yo lo coloco acá porque siempre es importante volver a regresar a lo básico. En pantalla están los textos por si alguien gusta
escribirlos o irlos buscando previamente. Vamos entonces a ver 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. ¿Ok? Vamos por favor a ver esta lectura. Que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que en ese texto nos da por lo menos 2 principios fundamentales que podemos agarrar y que podemos sostener. Toda la escritura es inspirada. Toda la escritura que tenemos hoy en día tiene este valor. En algunas ocasiones el mundo religioso suele tener esos atrevimientos de decir: no, esta porción de la palabra del Señor ya no tiene validez. O estos libros o esa escritura hecha por cierto personaje de la Biblia ya no tiene valor. Acá nosotros entonces colocamos el primer fundamento, que toda la escritura es inspirada y está diseñada para preparar al hombre para realizar una buena obra. Ese es el principio fundamental de la escritura: hacer que el hombre y la mujer puedan tener una preparación ideal, idónea, y que pueda transmitir buenas obras a las personas que están alrededor de ellos. Vamos a ver entonces otro principio en Mateo 4:4, que dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí tenemos otro principio acerca de qué es lo que necesita el hombre para mantenerse en pie, para mantenerse firme. Y es sorprendente que esta declaración no solamente sirve para el ámbito espiritual, sino que eso trasciende también para el ámbito material. El Señor Jesús estuvo ahí en el desierto sin alimento y lo único que lo sustentó fue la palabra de su Padre. Eso, como digo, no solamente trasciende para el ámbito espiritual, sino que va para el ámbito carnal, para el ámbito de nuestro cuerpo. Y por obvias razones, cuando la tentación llegó, él estaba sumamente preparado para poder atender esos ataques. Vamos a ir desarrollando, porque ahorita van a ir viendo cómo vamos a ir aplicando los principios ahora en nuestra vida. En Mateo 5, 17 al 18, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Recordemos que hace ratito hicimos una mención a qué se le llama la ley y los profetas. Todo lo que está en el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y aquí yo me detengo un poco porque lo primero que sacamos de lección es que nada de las escrituras han perdido un valor para el hombre. Pero volvemos a repetir que dentro del mundo cristiano existen ciertas personas que tienen unas atribuciones de decir: ¿sabes qué? Esto ya quedó cancelado. Eso ya quedó abolido. Hace unos meses atrás, cuando ustedes me invitaron nuevamente a predicar, yo recuerdo que leímos acerca de cómo las ciudades de refugio, por ejemplo, algo que era diseñado para el pueblo de Israel, tenían una aplicación muy particular. Y era que esas personas que vivían en ese tiempo, después de caer en un accidente, por así, un accidente laboral, un accidente como tal, y hayan acabado de matar a alguien, ellos podían correr a estos refugios y obtener hasta cierto punto un perdón. Y cuando el sacerdote moría, pues bueno, ellos quedaban libres. ¿Cómo aprendimos cómo definir esas ciudades refugio en la actualidad? Y una de las cosas que nosotros podemos ver es de que el mismo Señor Jesús tiene esa función de que Él es nuestro sumo sacerdote. Y cuando Él murió por nosotros, en el entendido de que Él comprendió todo el proceder del humano, porque Él fue humano, no se disfrazó, sino que lo vivió como tal, es entonces en que nosotros podemos obtener el perdón y la salvación. Si nosotros vamos por la vida desechando
literaturas, esta parte de la palabra del Señor, nos alejamos de una comprensión completa de la palabra. Y esa enseñanza muy básica que podemos obtener en este relato de Deuteronomios, ahora a mí me sorprendió la vez que lo pude leer de esa manera, porque es verdad, toda la palabra del Señor habla de cómo Él tuvo un propósito de salvación hacia nosotros. Vamos a ver el siguiente versículo de ese principio, Deuteronomios 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Y aquí entran muchas de las cosas que a veces generan las discusiones en los hogares, en los lugares de estudio. Cuando intentamos nosotros resolver algún misterio que no está aclarado en la Biblia, y tenemos que ser prudentes y tenemos que ser sabios para entender de que hay cosas que el Señor nos ha dejado sumamente claras, y las demás, por fe, entendemos que Él en su misericordia podrá hacer la mejor obra para nosotros. No quiero entrar en detalle en todas aquellas cosas que muchas veces se dicen que no tienen un fundamento como tal, pero bueno, en el proceso de esta lectura nos vamos a ir dando cuenta de un par de ellas, porque eso es fundamental. Número 1, toda la palabra es inspirada y nos sirve para ser perfectos. Número 2, tenemos que entender que toda la palabra nos sirve para mantenernos en pie y vivos. Y otro punto muy importante, nada de las escrituras tiene menos valor o nulo valor hacia el hombre. Todo tiene un valor muy importante. Así que vamos con el segundo principio. Este tema va a ser un poco rápido. Dice, no añadéis a la palabra de Dios. Y aquí tenemos 3 versículos para poderlos leer. El primero es Deuteronomios 4.2. Vamos por favor a ver Deuteronomios 4.2, que dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová que yo os he ordenado. Y el siguiente versículo es una copia, pero está en Apocalipsis, que dice, Apocalipsis 18:19, ahí está mal la presentación, que dice, yo testifico de todo aquel que oye la palabra de la profecía de ese libro. Si alguno añadiere a esas cosas, Dios añadirá todas las plagas que están escritas en ese libro. Si alguno quitare de las palabras del libro que está en la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ese libro. ¿Sí se dieron cuenta de que tanto la expresión en Deuteronomios como la que está en Apocalipsis son exactamente igual? ¿Por qué será que están escritas de esta manera? Yo entiendo, hermanos, y ustedes yo quiero que lo reflexionen y también me lo puedan decir. Yo entiendo que lo que está pasando acá es de que tanto el mismo Dios que está en el mal llamado Antiguo Testamento como el que está en el Nuevo Testamento tiene la misma percepción de su palabra. A su palabra le da la misma categoría, tanto lo viejo como lo nuevo. ¿Y yo por qué digo lo mal llamado? Porque cuando nosotros estudiamos el tema de los pactos, nos damos cuenta que no existe un pacto viejo y un pacto nuevo vigentes. Tampoco existe el tema de las dispensaciones y los 7 pactos. Simplemente ha existido un pacto que es el que Dios ha favorecido, que es el que Dios da con su promesa y jura por sí mismo a las personas. Y el pacto equivocado, el que se genera a partir del monte Sinaí, es el que los hombres desprecian la voz de Dios y ellos dicen, nosotros podemos cumplir, no nos hables, nosotros vamos a proceder. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿por qué la Biblia entonces dividirla en 2 pactos? Esa es una percepción que ha hecho las personas que han editado la Biblia, pero nos damos cuenta entonces que tanto en Deuteronomios, en el Antiguo, como en el Nuevo, en Apocalipsis, obtenemos la misma percepción de la palabra. Por lo menos en Apocalipsis podemos ver la aterradora consecuencia que es ponerle y quitarle. Y en Deuteronomio podemos ver cuál es el impacto que se tiene si nosotros quitamos o despreciamos un mandamiento que Dios ordenó. Vamos a ver entonces Proverbios 34 al 6, que dice, ¿quién subió al cielo y descendió?
¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuando yo leo esto, me recuerdo Efesios 6:16, no es acá, pero ustedes lo conocen, que dice, toma el escudo de la fe porque con él podrás apagar los dardos del enemigo. Y es muy interesante eso porque, digo, un paréntesis aquí, me llama bastante la atención como ese versículo, si ustedes me están siguiendo con la lectura, en el 5 dice, en el 4, que dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? O sea, desde este momento, el pueblo de Israel sabía que Dios tenía un hijo, y eso es maravilloso, eso da para otro tema. Pero bueno, aquí estamos viendo de que la palabra del Señor para nosotros nos sirve de un escudo. Nos sirve para protegernos de los dardos o de los engaños del enemigo. Si nosotros podemos, voy a ir colocando un ejemplo para que podamos ir entendiendo. En la industria existen áreas en donde se construye de una manera o de otra. Recuerden que todo es en función también del presupuesto. Si tú trabajas o tú eres una persona que diseña centros de trabajo, industrias químicas, farmacéuticas, de generación eléctrica, existen lugares de uso común en donde la instalación es muy similar a las que ustedes tienen en casa. Pero hay otros puntos dentro del proceso que son procesos en donde se usan gases de combustión. Por ejemplo, gas natural, gas LP. Y esas áreas son propensas a que si hay una fuga, puede haber una explosión. Por lo tanto, hay unas normativas para que si el hermano Luis va a colocar un foco, va a colocar algo para alumbrar un pasillo, no va a utilizar el mismo foco, el mismo cable, el mismo socket, las mismas instalaciones, la misma cinta de aislar que ocuparía en su casa. ¿Por qué razón? Porque en ese lugar en especial, la forma en cómo opera el ambiente puede ser una atmósfera explosiva. Yo quiero que queden con eso porque entonces, cuando nosotros vivimos en una vida muy normal, uno edifica con hojarasca, uno edifica con madera de muy baja calidad, edificamos sobre nuestras doctrinas, las edificamos sobre una arena movediza y no nos estamos fundamentando con la roca. Acá dice la palabra del Señor que ante cualquier evento explosivo en tu vida, la palabra del Señor va a tener como función ser un escudo. ¿Ok? Va a servir de un escudo y es así como vamos a vernos protegidos de los engaños que pueda dar el enemigo. Así que eso es el segundo punto y vamos a pasar entonces al tercero, que dice, la escritura no puede ser quebrantada. Vamos entonces a ver 3 versículos, vamos a ver Juan, Isaías y Mateos. Vamos a ver primero Juan 10:35. Vamos a ver qué es lo que dice acá, Juan 10:35. Y aquí me llama bastante la atención porque vamos a ir leyendo el contexto. Vamos a leerlo así. Dice, si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser, quebrantada. Aquí podemos rápidamente sacar el principio y la escritura no puede ser quebrantada. Pero, ¿por qué dice si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios? No sé si ustedes han estudiado este punto y parece un poco confuso, pero vamos a buscarlo, vamos a leer todo el contexto. Vámonos entonces a Juan 10 del 22 al 39. Para ir entendiendo cómo está todo esto, vamos por favor. Juan 10 del 22 al 29. Y aquí es en el contexto de una fiesta. Vamos a tratar de irlo leyendo rápido para poder a ganarle el tiempo. Y dice... se hacía la fiesta de la dedicación de Jerusalén y era invierno y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón y rodeándole los judíos le dijeron, ¿hasta cuándo has de turbar a nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y respondió Jesús, os he dicho que y no creéis las cosas que hago en mi nombre de mi Padre y ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no las creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y me pertenecen para siempre y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que las dio
mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Entonces volvieron a tomar piedra a los judíos para apedrearle. Y respondiéndole Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra me debes de apedrear? Respondió los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Escuchen esto. Respondiendo los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Este es un principio que ellos tenían de su ley, de la ley del Señor que había dado en el Antiguo Testamento. ¿De qué cosa? De la blasfemia. Era una ley sobre la blasfemia y ellos la estaban ocupando para el Señor Jesús. Parece que acá ellos tienen razón. ¿Ok? Seguimos leyendo entonces. Y dice el 34, respondiéndole a Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo os dije, dioses sois? ¿Algunos de ustedes saben dónde está esta frase? Esta frase está en Salmos 82. Vamos a leerla. Salmos 82. Y a mí me llama bastante la atención algo que también estamos comentando aquí en casa, que dice: ¿qué dice vuestra ley? A veces existen predicadores o movimientos o religiones que hablan acerca de la ley de Moisés como algo clavado, como algo... Esa es una malísima interpretación, porque aquí el Señor Jesús se estaba refiriendo a los judíos, en este caso a los fariseos realmente, acerca de este conflicto que estaba existiendo. Dice: ¿qué dice vuestra ley? O sea, alguien me hubiera dicho, bueno, la ley de Moisés, porque ellos eran adoradores de la ley de Moisés y le habían cargado un montón de cosas. Pero lo interesante es que la expresión ¿qué dice vuestra ley? No se encuentra en lo mal llamado ley de Moisés, sino se encuentra en Salmos. Vamos a leerlo rápido, el Salmo. El Salmo 82, desde el 1, dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de los manos de los impíos. El 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. El 6. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. El 7. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. El 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿A qué se está refiriendo este pasaje? Se está refiriendo al libre albedrío que Dios nos dio a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por creación. Si nosotros no aceptamos la redención del Señor Jesús, nosotros simplemente somos hijos de Dios por creación. Si nosotros aceptamos la redención del Señor Jesús, somos hijos por creación y por redención. Y para las personas que no aceptan el mensaje de salvación, son hijos por creación, y tal vez alguien se estará diciendo: bueno, pero es que ya no somos semejantes a Él, somos semejantes a la carne, a pecado, a nuestros padres que también no aceptaron la palabra, pero seguimos teniendo el libre albedrío. Recuerden lo que dijo Satanás en el primer engaño. Dice que si comía a Eva del fruto prohibido, iban a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué estaba tratando de decir esta enseñanza? De que ellos eran como dioses. ¿Por qué razón? Por el libre albedrío que se había colocado en ellos. Y ellos habían hecho con ese libre albedrío muchísimas cosas, pero no en favor de Dios. Por lo menos eso es lo que Salmos está diciendo en favor de esta comunidad, de esta sociedad que estaba viviendo David, de cómo el mundo había elegido usar ese libre albedrío para desviarse de Dios. Ahora sí, nosotros lo traemos a la plática que estaba sosteniendo el Señor Jesús con los fariseos, con los judíos. Pues vamos a leer entonces el 31 y dice: entonces volvieron, estamos en Juan 10, 31, entonces volvieron a tomar piedra a los judíos para apedrearle. Respondió Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra me debes de apedrear? Los judíos diciéndole: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Principio que ellos están colocando. Respondió Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemáis porque dije, hijo de Dios sois. 37. Si no hago obras de mi Padre, no me creáis.
Mas si hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y bueno, y por cierto, el 39 dice, y procuraron otra vez prenderle, mas él salió de sus manos. ¿Qué está queriendo decir aquí, hermanos? La escritura nunca va a estar en contradicción. Y aquí existe un espíritu de cómo nosotros buscamos la palabra. El apóstol Pablo en Filipenses, no recuerdo ahorita la cita, el apóstol Pablo, él está mandándole esa carta a los filipenses y él les dice, hermanos, yo sé que el evangelio de Dios muchas veces se predica por contienda. Algunos lo hacen por división. Pero gloria le doy a Dios que a pesar de todo eso, el nombre de Dios es alabado. Pablo estaba refiriéndose a que muchas veces a muchas personas estaban teniendo predicaciones y evangelio, no por evangelizar, sino para ver cuántos likes tenían en su video, para ver cuántas personas se agregaban a sus grupos en Telegram o en WhatsApp. Y Pablo aquí, él dice, bueno, yo le doy gracias a Dios que a pesar de eso, el evangelio se predica. Independientemente cuáles son sus motivantes, el evangelio de Dios se transmite. Pero hay de aquellos, porque ellos predican algo de lo que no viven. Ustedes eso lo pueden buscar en Filipenses. Y es muy interesante cómo él lo dice o se lo cuenta a los filipenses como en un sentimiento de tristeza, de que a pesar de todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, aún seguimos teniendo estas contiendas inútiles. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el evangelio aún se predica. Y ahora estamos viendo un texto en donde parece que existe una contradicción. Y aquí esta contradicción Dios la resuelve en el espíritu correcto de la palabra del Señor. Muchas veces existen estos temas, estos diseños hasta de conferencias completas, tratando de buscar el conflicto, tratando de buscar el choque, tratando de aclarar un punto de una manera agresiva, con un escrito está, cuando la palabra del Señor no está diseñada para eso. Y eso lo vamos a ver al final con un pasaje de la sierva del Señor que va a aclarar bastante ese punto, sobre todo para el punto número 3. Quiero que lo recordemos cuando vayamos hasta ese punto, porque el principio número 3 entonces es la palabra del Señor no se contradice. Y en muchas ocasiones cuando nosotros no entendemos algo de la palabra del Señor, no sé, hablo de 2 Corintios 13, Mateo 19, Mateo 29, no sé, textos como tal que no entendemos, simplemente agarramos, los encasillamos, los hacemos a un lado y decimos, esto no está inspirado, eso tal vez no están en los originales y entramos en un montón de contiendas. Vamos entonces a seguir, por favor, en el siguiente, que es Isaías 8, 19, 20. Isaías 8, 19, 20. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinadores que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo de Dios, el pueblo de su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué principio tenemos de esto? Que solo se debe de consultar el testimonio de Cristo y de su palabra. Aquí existe una terrible confusión en el mundo adventista, y solamente en el mundo adventista, donde algunas personas dicen que es a la ley, la Biblia, y a los testimonios, el escrito de Elena G. de White. Y no es cierto. Y lo quiero dejar bien claro, aunque luego tal vez recorten ese video y digan, es que Arturo desecha Elena G. de White. No, no lo estoy haciendo, pero también hay que tener un poco de discernimiento con respecto a eso. Fíjense lo que dice el versículo textual. Vamos por favor a leerlo. A la ley y al testimonio. ¿Qué existía como ley en aquel entonces? Hasta ese entonces estaba diseñado todo lo que era la ley, la Torá en ese caso, y los salmos. No estaban los profetas, porque Isaías lo está describiendo. Él entonces dice, ¿consultarán el pueblo de Dios a los muertos? Dice, no. Por eso está la ley y el testimonio de las personas que promueven esa ley. Y en ese caso, ese era el filtro que ponía Isaías para poder entender la palabra de Dios. ¿Cuál es el filtro entonces? La ley y el testimonio. Ahora nosotros podemos volver a leer ese pasaje y podemos tener qué mejor testimonio podemos obtener para poderlo colocar como un modelo a seguir. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesús. Y su ley es su palabra, es su totalidad de la palabra.
cuando nosotros también buscamos y agarramos los textos de la hermana Elena G. de White, está ahí exactamente el mismo cumplimiento de este principio. Ella siempre utiliza la palabra inspirada, la palabra revelada, su comentario, y siempre apoyado por el testimonio de ¿quién? De la palabra de Dios. Nunca se hace ajeno a ese principio. Vamos a ver entonces Mateo 4:8 al 11, que dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria en ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles a servirle. Parece que aquí nuevamente el enemigo de Dios está agarrando un principio bíblico para poder generar una acción. Pero el Señor Jesús le responde con un escrito está. Siempre la respuesta de nosotros que debemos de tener con respecto a cualquier punto doctrinal es un escrito está. Me he topado con muchas circunstancias en redes sociales cuando se dan puntos de opinión que carecen de un comentario bíblico, sino es solamente por el entendimiento personal. Y es ahí donde las discusiones se alargan tanto como sea posible. ¿Por qué razón? Porque no está un escrito está. Yo entiendo, yo comprendo, yo reflexiono, y eso no vale para poder diferir entre un punto y otro. Sin un escrito está. Vamos entonces a pasar en el siguiente, al siguiente principio, el principio número 4. Ya vamos terminando. La escritura no es interpretación privada. Vamos a ver 2 de Pedro, Isaías y Mateo. Vamos a ver qué es lo que dice 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Dice: tenemos entonces la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atentos como antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Escuchen esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es una tragedia en el mundo cristiano, y por eso existen tantos ministerios, tantos grupos, tantas iglesias, porque cada quien tiene su interpretación privada. Y como yo tengo una interpretación particular, yo no trabajo con nadie más, o por lo menos no me relaciono con, malamente, porque eso no debería ser así, pero bueno, así lo entendemos ahora, con otro ministro o con otro youtuber ministro o con otro influencer youtuber ministro cristiano, porque como él también tiene los mismos likes, los mismos seguidores que yo, estoy hablando en términos de redes sociales, esto se aplica para cualquier otra cosa. ¿Cómo yo voy a estar al lado de otra persona aun cuando ese me está contradiciendo? Entonces, ¿qué hago? Vamos a ver un caso bíblico. No vamos a seguir con ejemplos de redes sociales. Vámonos con un ejemplo bíblico. Vámonos, por favor, a Gálatas. Vámonos, por favor, a Gálatas. Vamos a ver el caso de la conversión de Pablo. Vamos a Gálatas 1, del 15 al 20. Vamos a irlo leyendo y vamos a ir resaltando ciertos textos para poder entender esto que se le llama interpretación privada. Recordemos que la sierva del Señor también dice de que en los últimos tiempos el mensaje no se va a dar como átomos independientes. O sea, que si yo tengo una interpretación, yo agarro, hago mi iglesita, mi comunidad, y yo estoy feliz de la vida porque nadie me contradice y no quiero poner a la luz de la Biblia las pruebas de lo que yo creo, porque muy seguramente destruirían mi iglesia, ¿no? Lo que tengo ahora ya logrado. Vamos a Gálatas 1:15. Dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase ante los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Fíjense, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento.
¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando se convirtió? Inmediatamente fue a buscar a uno de los líderes para que ellos les enseñaran, para que él pudiera repetir lo que estos otros hombres de Dios tenían para él. No, sino que pasó 3 años y fue con Pedro. Y él entendió que el mensaje que él estaba predicando era para los gentiles. Vamos a pasarnos al capítulo número 2, del 1 al 10. Dice, después, pasado 14 años, fíjense cuántos años habían pasado ya. Pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó ante los gentiles. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí, para los gentiles. Y reconocieron la gracia que me había sido dada. Jacobo, Cefas, o sea, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuramos con diligencia llegar a ellos. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Pablo primeramente entendió el mensaje de Cristo. Todo el mensaje que él recibió no fue una fotocopia de lo que otro personaje, otro apóstol, otro ministro estaba predicando. No. Él tenía la inspiración dada indispensable para que los gentiles pudieran entender. Cuando él va 14 años después a Jerusalén, él tiene la humildad, y yo quiero que entendamos eso, la humildad de colocar toda su predicación para que los apóstoles la pudieran conocer, para que le dieran el visto bueno. Pedro, Juan y Santiago le extienden la mano a estos 2 hombres de Dios y le dicen, ¿saben qué? Ustedes están en la misma sintonía. Cuando nosotros vemos que la palabra del Señor no es de interpretación privada, de esto me refiero. Que no podemos andar por la vida sin querer poner a prueba nuestro punto de vista. Muchas veces, cuando existen esas contradicciones, lo primerito que hago es yo bloqueo al hermano y no escucho nada más de lo que él diga. ¿Por qué? ¿Es posible que yo sienta un supuesto celo porque él está llevando la contra a Dios? ¿O no será que tal vez mi orgullo me hace ya no escuchar su mensaje porque tal vez él tenga un punto que yo ahora no lo entiendo y puede ser que él tenga razón en lo que está diciendo? Pablo por lo menos siempre se mantuvo al margen de toda esta sociedad en Jerusalén, ese mensaje dado al pueblo de los judíos, al pueblo de Israel. Pero cuando él llega y se presenta con los hermanos en ese congreso, en esa visita, él no tiene ninguna diferencia con él. ¿Por qué? Porque el mismo que inspiró a Pedro, ¿a quién inspiró? Inspira a Pablo. Y Pablo, teniendo gran cantidad de iglesias que él levantó, él con humildad dice, hermanos, miren, eso es lo que yo he entendido y pues yo quiero que ustedes vean si estoy en algo malo. Él no llegó y dijo, ¿saben qué? Yo tengo tantos seguidores en Facebook, en YouTube, no creo que yo esté mal, tengo un fundamento. No, la interpretación de la palabra no es privada. Vamos a avanzar con el siguiente texto en Isaías 28, 9 al 10. Vamos a tratar de ir rápido ahora. ¿A quién se enseña ciencia y a quién se habrá de entender la doctrina? A los destetados, a los arrancados de pecho, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Está diciendo que toda la Biblia o la interpretación que nosotros hagamos de la Biblia tiene que ser sustentada siempre con ella. Nunca de un entendimiento privado de un solo sector de la palabra, sino que toda la Biblia debe de coincidir. Y recordemos los principios anteriores que estamos leyendo. La Biblia no se contradice. Cuando dicen los pasajes, dicen A, y hay 5 versículos que dicen A, y hay un solo versículo que dicen B, muchas veces yo me aferro al versículo B e ignoro e invento argumentos para desechar todos los textos del A.
No. Si yo siento que la palabra del Señor entonces está en una posible contradicción, yo también estoy del lado de los 5 versículos A, ¿cómo puedo entender el versículo B? Y si yo entiendo el versículo B, ¿cómo puedo entender los 5 versículos A? Tenemos que buscar la armonía en la palabra del Señor, porque muy seguramente si la palabra del Señor no se contradice, el que tiene un mal espíritu para entender la palabra del Señor soy yo. Muy seguramente yo estoy leyendo la Biblia para poder entender mi punto de vista personal y privado, y no el que la Biblia está queriendo decir. Y es acá en donde todos los principios anteriores se empiezan a aplicar. Toda la Biblia es inspirada para la sanidad de las personas y para hacernos mejores hijos de Dios. ¿Cómo es entonces que ahora la Biblia está sirviendo para una confusión? ¿Cómo es que la Biblia ahora está sirviendo para debates y contiendas? Entonces, el que tiene un mal espíritu de lectura soy yo y no es la Biblia. Vamos a ver un último punto en este principio. Vámonos a Mateo 4 nuevamente. 4, 6 y 7 y dice: y se le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y a sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie la piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está pasando aquí? Satanás está manipulando la palabra del Señor y el Señor le está contestando nuevamente ¿con qué cosa? Con un escrito está. Vamos a pasar entonces con el último punto, el punto 5. Nuestros corazones deben de estar dispuestos. Y aquí vamos a leerlos rápidamente. Está en Mateo 13, del 1 al 9. Es un texto muy conocido. Tiene que ver con el trigo y la cizaña. Perdón. No, me confundí de parábola. Tiene que ver con el grano en el campo. Vamos a leerlo. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él a la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en camino, vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad y se secó, porque salió el sol y la quemó. Y no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio buen fruto, cual dio a 70, a cual 30, 30 por 1. Nosotros ya sabemos la interpretación porque pasajes más adelante nos explica qué simboliza el haber caído en el camino, qué significa haber caído entre espinos, entre piedras. Y hay que entender algo, hermanos. Ese principio tiene que ver con la palabra del Señor, cómo está llegando a tu vida. ¿Cuál es la motivación por la cual tú estás entendiendo la palabra del Señor? Yo lamento a aquellas personas que la motivación que hayan tenido para acercarse a la palabra del Señor haya sido tal vez, haya sido producido por un entendimiento del pacto o los pactos del pacto viejo, el pacto viejo. Y me explico un poco con respecto a eso. Tal vez tú tuviste en algún momento un hijo que se vio gravemente por alguna enfermedad y médicamente no tenías nada que hacer, y tú en una oración desesperada dices, ¿sabes qué, Dios? Si tú lo sanas, yo te prometo hacer esto. Afortunadamente hoy estás acá en la iglesia, tal vez ha sido un problema, algo. Eso simplemente fue un detonante para que tú te acercaras a la palabra. Pero el motivo para permanecer, ¿cuál es? ¿El cumplir tu promesa? ¿Qué es lo que hemos entendido todos estos meses con respecto a las promesas de los hombres? Que no tienen valor. Y muy probablemente aquellas personas que se acercaron a la palabra del Señor bajo una promesa, bajo una manda, bajo el cumplimiento de algo, muchas veces son personas que no están dispuestas a entender la verdad de Dios. Ahora vamos a cambiar el ejemplo. Si tal vez tú has abrazado esto que estamos ahora creyendo, porque en algún momento estabas en alguna institución religiosa que estaba llevando todo lo contrario, y la evidencia de la información te sirvió para cambiar solamente de bando, porque ahora entendiste de que ese color no era verde, que ese color era azul. Esa forma de llegar a Cristo también
tiene que ver con haber caído la palabra del Señor en un lugar no propicio. Y muy seguramente esa intención original simplemente fue la detonante para estar ahora aquí. Pero la motivación para estar aquí no es el hecho de estar constantemente excitado en encontrar nuevas reformas o nuevas interpretaciones o el señalamiento directo hacia esa iglesia que puede ser que esté equivocada o que lo está. Yo veo con tristeza que muchas personas publican más cosas en sus redes sociales de cómo está un pastor X bailando una canción de reggaetón que predicar el testimonio de Cristo firme y práctico en su vida. ¿Por qué será? Porque muy seguramente su vida es un desastre. Y la única motivante que se tiene para ser diferente entre las personas es señalar a las personas que están equivocadas. No nos equivoquemos. La palabra del Señor en Isaías 58 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pero ignoramos lo que sigue atrás. En los versículos que siguen atrás dice: ese pueblo dice que ayuna, ese pueblo dice que me busca, ese pueblo dice que hace eso, pero no lo hace. Probablemente nosotros seamos esa persona que está anunciando, como Jonás, que está anunciando el error, que está señalando el pecado, pero yo mismo no compongo mi casa, yo mismo no tengo sujeción a mis hijos, yo mismo no estoy bien con mi esposo, con mi esposa, ni siquiera mi familia cree lo que yo creo porque mi testimonio no habla bien. Es aquí en donde vemos cómo la palabra del Señor cae en buena tierra o en mala tierra. Vamos a ver ahora un ejemplo final de todo eso. Vámonos por favor a Daniel. Vámonos a Daniel 10. Vamos a leerlo salteado porque eso es un tema aparte muy interesante. Pero vamos a leer primeramente del 1 al 3. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero el que comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión en aquellos días, yo Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ingüí un ungüento hasta que se hubieran cumplido las 3 semanas. Saltamos al 8. Quedé pues yo solo y vi esa gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió por desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, como con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que yo te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviada ahora. Mientras hablaba, estaba conmigo, me puso en pie, temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Y ojo, aquí es lo que quiero resaltar. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Desde qué momento el Señor escuchó a Daniel? Desde el primer momento en que dispuso, número 1, su corazón, su tierra, es el lugar donde iba a caer el reino de Dios o la semilla. Dispuso su corazón a entender y se humilló ante la presencia de Dios. Entonces fueron oídos sus palabras. Ese es el principio número 5. Nuestros corazones deben de estar siempre dispuestos. Siempre, siempre dispuestos. Siempre fuera de prejuicios, siempre fuera de contiendas. Y vamos a ver un último punto que me gustaría cerrar un poco con eso. Marcos 10:15, que dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y hay un pasaje más que no lo puse. En Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escogiste estas cosas de sabios y de los entendidos y se los revelaste a los niños. ¿Cuáles son las cualidades de los niños? Yo lo estuve buscando y me gustó muchísimo. Y dice: un niño todo lo cree y actúa en consecuencia a lo que cree.
Fíjense, un niño todo lo cree y actúa en consecuencia de lo que cree. Ustedes saben que yo tengo un bebé de casi un año. Y si yo le digo que estamos jugando a volar, ustedes creen que le dice, ay, no, papá, no estamos volando, nada más estamos aquí. No, él lo cree. Y él hace como si vuela. Él no finge, él realmente disfruta ese juego. Dice, su cerebro es como una esponja, se dedica a conocer más y más respecto a lo que lo rodea y lo que cree. Si nosotros enseñamos cosas buenas a nuestros hijos, ellos no solamente nos creen ciegamente, no solamente lo viven con pasión, sino que ellos absorben todo. Otra cosa que les comento es de que cuando él hacía un sonido para que yo volteara, yo siempre le respondía con ey, ey, así como que ey. Y ahora yo no soy papá, yo soy ey. O sea, él se refiere a mí como ey, porque él piensa que así me llamo. Está aprendiendo a poco a hablar, pero todo lo aprende, todo lo absorbe lo que está a su alrededor. Dice, los niños son las personas más humildes, dispuestas a aprender, sencillas y confiadas que pueden existir en la tierra. Los niños son los más confiados. No conocen el peligro, simplemente hacen y caminan y buscan comprenderlo todo. Hace unas semanas teníamos en el corredor una maceta con helecho, de esos helechos que son verdes y frondosos. Y que no sé por qué, pero lo teníamos ahí en el piso. Ahí estaba. Abrimos las puertas, salimos en la mañana. Mi hijo salió por delante gateando al corredor. Y como este helecho es muy frondoso, no se miraba la maceta. La maceta quedaba oculta. Entonces mi esposa agarró y levantó el helecho para ponerlo en su lugar. Y mi hijo estaba agarrando el helecho, estaba agarrando la plantita. Y debajo del helecho estaba escondido un sapo. Era el sapo más grande que yo había visto en mi vida. Era enorme, era un sapo enorme. Mi esposa gritó, yo agarré al niño, pero mi hijo se quedó curioso, mirando y extendiendo su manita como, ¿y esto qué es? Él no entendió el peligro, por lo menos el peligro que podía existir en ese momento. Él es muy confiado, él no conoce el peligro. De hecho, por eso nosotros como padres estamos para poderles enseñar qué es lo peligroso y qué es lo que no. Si nosotros entendemos eso como el Padre es nuestro Padre Celestial y nosotros somos niños, ¿cuál debe ser nuestra actitud, hermano Luis, hermano Pedro, hermana Edith, para poder entender la palabra? Como niños. Volvamos a leer el pasaje. En Marcos 10:15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Como un niño, creyendo profundamente lo que está escrito. No, está mi cámara está ahí interfiriendo con una cita. Ahí la coloco. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 238. Y con eso quiero concluir. Todo el capítulo está muy interesante. El capítulo, a ver si me lo permiten, ahorita les digo cómo se llama. El capítulo se llama Efectos de las discusiones. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, ¿ok? Por lo menos yo lo encontré en la página 238, pero ustedes lo pueden buscar de manera digital, así como el libro y el título. Voy a leer unos párrafos y yo quiero que empiecen a sacar la esencia de estos mensajes con todos los principios que hemos leído. Dice, se me mostró que este es el peligro de los ministros jóvenes que se ocupan en discusiones. Dirigen sus mentes al estudio de la palabra para reunir las cosas agudas y se vuelven sarcásticos. Y en sus esfuerzos para enfrentar a un oponente demasiado frecuente dejan a Dios fuera de la discusión. Los predicadores jóvenes debieran evitar las discusiones porque no aumentan la espiritualidad o la humildad de mente. En algunos casos pueden ser necesario enfrentar en un debate abierto a un orgulloso presumido que se opone a la verdad de Dios. Pero generalmente estas discusiones, ya sea de forma oral o escrita, acarrean más daño que bien. ¿Escucharon lo que dije? La gran mayoría de los movimientos de los cuales nosotros tenemos conocimiento son fundamentados por discusiones o tuvieron un origen o una separación de un grupo más grande por una discusión. Es lamentable que el mundo cristiano esté basado en esto.
Y es más lamentable que para mantener a la feligresía contenta tengamos que subir siempre un video que diga urgente, conózcalo antes que lo borren en Facebook o en YouTube. Algo que se dijo en tal lugar porque un pastor fue de... Hermanos, vamos a seguir leyendo porque van a pensar que ya es mi palabra lo que está diciendo. No, la sierva del Señor sigue diciendo, nuestro trabajo debiera abarcar toda oportunidad para presentar la verdad en su pureza y sencillez donde hay algún deseo e interés para oír las razones de nuestra fe. Escuchen esto, nuestro trabajo debiera abarcar toda oportunidad para presentar la verdad de su pureza y sencillez donde no nos quieren escuchar, donde están en contradicción con nosotros. No dice eso, dice la oportunidad para presentar la verdad en su pureza y sencillez donde hay algún deseo o interés para oír las razones de nuestra fe. Aquellos que se han explayado mayormente en las profecías y en los puntos teóricos de nuestra fe debieran sin demora convertirse en estudiantes de la Biblia sobre temas prácticos. Debieran tomar un sorbo más profundo de la fuente de la verdad divina. Debieran estudiar cuidadosamente la vida de Cristo y sus lecciones de piedad práctica dadas para beneficio de todos y para que sea la norma del correcto vivir para todos los que creen en su nombre. Hay un texto más por aquí que no lo apunté, ahorita lo voy a buscar directamente en el libro. Aquí está. Dice, mientras están provistos de argumentos decisivos, el polemista pronto piensa que es suficientemente fuerte para que triunfar sobre su oponente y a Dios se le excluye del asunto. Algunos de nuestros ministros han hecho de las discusiones su principal actividad. Cuando están en medio de la excitación suscitada por la discusión, parecen animados y se sienten fuertes y hablan fuertemente. Y en la excitación transmiten a la gente muchas cosas como correctas, aunque en realidad están dedicadamente equivocadas y son una vergüenza para él. Y quien fue culpable de declarar palabras tan indignantes de un ministro, que es un ministro cristiano. Y bueno, está durísimo este versículo, este capítulo. Yo lo tomo para mí, no lo tomo para nadie más. Primeramente, aquí está mi cámara. Yo lo tomo principalmente porque es triste ver que yo he caído muchas veces en este error. He caído en este principio equivocado. Y hemos tratado de mantener nuestra firmeza espiritual en discusiones, cuando no es cierto. La palabra del Señor no está llamada para eso. Estamos llamados a dar cuenta de lo que hemos creído. Estamos llamados a mostrar al mundo de la verdad. Pero no estamos llamados para ser Espíritu Santo y convencer a nadie. Estamos llamados a colocar la verdad. Si recuerdan el punto 3, cuando el Señor Jesús estaba discutiendo con los fariseos, él tiene esta discusión fuerte debido a que algunos le pedían de que él les dijera claramente si era el Mesías o no. Y él ya les había dicho, ya les había indicado cuál era la respuesta. Y él se puso a discutir. No, le dijo, ahí están las evidencias. Mira las evidencias, yo ya te las mostré. Aquí están mis buenas obras. ¿Qué más quieres que te diga? Si tú estás en una discusión, en algo que tal vez está en contra de la palabra del Señor, y tú ya le mostraste toda la verdad que está de ti haber conocido y lo que dice la palabra del Señor, y esa persona vez tras vez regresa al mismo debate, yo no soy Espíritu Santo para convencerla. Ahí está el mensaje, hermano. Si tú lo comprendes, qué bueno. Si no lo entiendes, respeto tu postura, pero la verdad es esta. Y avancemos. ¿Por qué razón? Hay un mundo dispuesto por conocer la palabra y nosotros muchas veces estamos enfrascados en discusiones y pleitos que no llevan a ningún lugar. Así que estos 5 principios que hemos destacado acá son cosas que yo creo que debemos de tener siempre en mente. Los voy a volver a poner aquí. Son principios que debiéramos de volver a recapacitar. Yo sé, son sumamente sencillos. Hoy no vine a ver si hay profecías a futuro o a pasado. Yo no quise hablar de los 1335 días. No, son temas muy importantes y amén por los que los
las personas que lo entienden a la perfección, pero muchas veces estos textos que están acá se nos pasan de la vista y entramos en discusiones que no prosperan a nada. Así que mi deseo, mi oración es de que podamos ser más cristocéntricos, que el mensaje que nosotros estamos repartiendo al mundo sea un escrito está y que sea un testimonio que se pueda comparar con aquel que nos rescató. Que si algún día quieren comparar al hermano Luis por lo que es, que lo único que vean en él sea a Cristo y no vea las contiendas que él tiene. Y que si tiene contiendas él por la palabra del Señor, que sea como el Señor Jesús, siempre con un escrito está. Así que eso ha sido el mensaje del de hoy. ¿Qué les parece si hacemos una última oración para poder despedir este tema? Así que vamos a hacer la oración, por favor, de rodillas.